Mi nombre es Maripaz Horta y soy la responsable del Laboratorio de Análisis Elemental por Combustión, donde realizamos la determinación de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre para la confirmación de la identidad de la estructura molecular de las muestras. Vamos a hablar de la importancia del análisis elemental. Primero tenemos el proceso de purificación y verificación de la pureza de una muestra. Después pasamos a las técnicas de caracterización y finalmente, para confirmar la estructura molecular, tenemos el análisis elemental. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos esta molécula que es de la pirimetamina. Es un fármaco utilizado para tratar varios tipos de infecciones. Tenemos que a partir de la fórmula molecular calculamos los valores teóricos. Aquí están los valores teóricos. Y en el laboratorio, ¿qué fue lo que hicimos? Reportar estos valores experimentales con los cuales se pudo confirmar la estructura molecular. El 70% de las muestras que se analizan en el laboratorio son internas, de proyectos de investigación principalmente de los departamentos de química inorgánica, química orgánica y fisicoquímica. También se analizan muestras de otras dependencias de la UNAM y otras universidades. Se analizan muestras externas principalmente de la industria farmacéutica. Se caracterizan materiales, polímeros y varios tipos de muestras de la agronomía, petroquímica y del medio ambiente. ¿En qué se basa el análisis? En la combustión de una muestra a altas temperaturas en presencia de oxígeno. Se producen varios gases como lo indica la reacción. Estos requieren ser capturados, separados y cuantificados. Para realizar el análisis se requiere equipo especializado, como un analizador elemental y una microbalanza. Contamos con una certificación ISO 9001, por lo que requerimos tener mantenimientos internos y externos, así como la calibración de la microbalanza por un laboratorio acreditado. También tenemos un juego de pesas calibrado para verificar la microbalanza de forma continua. Cuando los alumnos así lo requieren por la naturaleza de su proyecto, también los podemos capacitar en el uso de la microbalanza. Para el análisis se requiere helio y oxígeno de alta pureza. También estándares certificados, importados y tubos de reacción, contenedores de estaño de plata también importados. Los equipos, los reactivos y los materiales son de alto costo, por lo que los análisis requieren ser planeados adecuadamente. Para realizar el análisis, primero se pesa aproximadamente 2 miligramos de muestra en un contenedor de estaño o de plata para muestras fluoradas y se empaca. Posteriormente, la muestra empacada se introduce en el reactor de oxidación-reducción mantenido a una temperatura de 950 grados Celsius. Se emplea oxígeno para una combustión óptima y helio como gas de acarreo. Se llega a alcanzar en esta combustión una temperatura de 1800 grados Celsius. Las sustancias son convertidas en varios gases como nitrógeno, óxidos de nitrógeno, CO2, agua y varios óxidos de azufre. En esta sección del tubo de reacción tenemos cobre electrolítico y se realiza la reducción de varios óxidos de nitrógeno y de azufre para finalmente tener solamente nitrógeno elemental, CO2, agua y dióxido de azufre. Posteriormente los gases se separan en una columna cromatográfica. Finalmente se analizan con un detector de conductividad térmica
de alta sensibilidad. Se obtiene un cromatograma y a partir de ahí se hace la cuantificación. Esta es una técnica destructiva, por lo que no se pueden recuperar las muestras. El porcentaje de cada elemento se calcula considerando el peso de la muestra, con métodos de calibración con estándares de alta pureza. En este caso utilizamos la metionina. Se obtienen curvas de calibración para cada elemento. En el eje de la Y se grafica el área y en el de la X se grafica la concentración. Tenemos entonces la ecuación de la recta y a partir de esta obtenemos la concentración para cada elemento. Este es un análisis con alta exactitud y precisión. En el informe se reportan los valores experimentales obtenidos y también información relativa al análisis. El informe se envía vía correo electrónico. Es importante mencionar que las revistas científicas requieren para la mayoría de los nuevos compuestos reportar los resultados del análisis elemental o de las masas exactas como un soporte para la asignación de la fórmula molecular. Esto debe ser reportado de acuerdo al formato establecido por la Sociedad Química Americana. Y tiene que cumplir que la diferencia entre el valor teórico y el valor experimental sea como máximo del 0.4%. Este es un artículo de un grupo de investigación del instituto en el que se utilizó el análisis elemental. Y como se puede ver, aquí tenemos los valores teóricos y acá los experimentales y se cumple que la diferencia entre ambos es menor al 0.4%. Las muestras que se entregan al laboratorio pueden ser orgánicas, inorgánicas, organometálicas, sólidas o líquidas. La pureza debe ser mayor al 99%, las muestras deben de estar secas y homogéneas. No deben de ser volátiles ni higroscópicas. La cantidad mínima requerida es para muestras sólidas 4 miligramos y muestras líquidas 7 miligramos. En caso de que la muestra tenga flúor, deberán indicar el porcentaje. Esto es importante porque de ello depende la cantidad que se debe pesar y se debe tener especial cuidado con las muestras sensibles. Para entregar la muestra al laboratorio se llena la solicitud de servicio y se ponen los nombres del investigador y del estudiante y también algo muy importante, el correo electrónico del estudiante, en la clave de la muestra, la fórmula molecular y los valores teóricos. Y algo muy importante aquí es de que indiquen en la sección de observaciones si la muestra es sensible y dejen sus datos de contacto. Y es muy importante que el contenedor esté en perfectas condiciones y que tenga el nombre del investigador, la clave de la muestra y el número de registro con letra legible. Y también para cualquier comunicación les dejo ahí el correo electrónico del laboratorio. Es muy importante que recojan los remanentes de las muestras una vez que ha sido entregado el resultado. En caso de no hacerlo, transcurrido un mes, estos remanentes de las muestras se disponen como residuos. Y hablando de residuos, es importante mencionar que tenemos
una cierta cantidad de residuos generados por el análisis elemental, que son restos de la combustión de las muestras y los contenedores, los tubos de cuarzo, el cobre, el óxido de cobre que se ha utilizado, la lana de cuarzo y también agentes desecantes. Los problemas que se presentan con más frecuencia en el laboratorio son las muestras con impurezas o con restos de disolventes, la cantidad de muestra insuficiente, las muestras con alto contenido de flúor y errores en la escritura en viales, bitácoras y papeleta. Para que un resultado se pueda publicar en una tesis o en un artículo, se requiere del trabajo en equipo de investigadores, estudiantes y los laboratorios de servicio. Es importante que nos incluyan a los técnicos académicos en los agradecimientos, ya que es una forma en la cual nos evalúan. Aquí tenemos el ejemplo de una tesis y acá tenemos el ejemplo del agradecimiento en un artículo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de utilidad toda la información que les presenté. Si tienen alguna duda me pueden escribir a cualquiera de las cuentas de correo electrónico que les estoy presentando aquí o me pueden hablar al laboratorio